Calendario Tolteca. De Antonio Guadarrama Figueroa. Avance del libro disponible en Internet. Muchas gracias, señor. Cierto, no me presenté contigo, es que me distraje viendo tus ojos de venado siendo cazado, parece que saldrías huyendo a la primera, aunque no creo hubieras llegado lejos, en cuanto pegaras la carrera mis perros te alcanzan, son buenísimos. En ese momento miré hacia atrás del aparentemente inofensivo anciano, y observé dos perros enormes plácidamente echados a sus pies. Me iba a decir su nombre. Intenté calmarme y seguir la conversación lo más sereno posible, sería bueno conocerlo para saber por quién preguntar en una próxima ocasión. Yo me llamo. Un gusto conocerte, muchacho, respondió sonriente, mi nombre es Itamar Corona Lago, soy el encargado de la danza. ¿Qué danza es? Es la danza del venado. Ya va a ser la festividad y mi gente tiene que estar lista para danzar en el centro del pueblo. Tenemos muchos años haciéndolo, fíjate, yo comencé cuando estaba chiquitito y apenas levantaba los pies, claro que no participaba en el centro, pero aquí dentro le hacía al cuento tratando de seguir el movimiento de los grandes. Parece interesante. Sí, pero pásate, vamos a buscar una silla y sirve que le doy una mirada a los muchachos, aunque tienen sus maestros, nunca está de más una supervisadita, para corregirles detallitos. Esas 2 horas me las pasé muy a gusto. Escuchando las historias de Don Itamar, sería por eso que cuando menos me di cuenta las personas comenzaron a despedirse respetuosamente del venerable señor canoso, delgado pero al parecer muy fuerte para su edad. Me dio pena quedarme solo en aquel gran patio, por lo cual también me despedí del anciano, prometiendo volver en 3 días a mirar el ensayo. Pues solo practicaban 2 veces por semana en las tardes, cuando las labores del campo habían concluido. El tiempo transcurrió en un abrir y cerrar de ojos, pronto llegó la víspera de la fiesta patronal, y acompañé al grupo al centro de la comunidad para hacer los preparativos necesarios en una cancha casi abandonada de básquetbol, puesta ahí por el gobierno al parecer hace mucho, misma que casi no se usaba, más que por los estudiantes de la pequeña primaria ubicada a unos metros. Ahí hacían sus ceremonias los lunes, pues el edificio escolar se componía solo de 2 salones grandes de adobe, cubiertos con tejas sin patio ni pasillos. El día de la presentación fue de lo más ajetreado, yo les ayudé a carrear lo necesario e irles pasando a los bailarines instrumentos que requerían en ciertos momentos de la ejecución, me convertí en algo así como el utilero de la danza.